Bienvenidos a Pensamiento Crítico este miércoles 23 de noviembre. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Tenemos ya la presencia de don Walter Spurrier, analista económico, director de la publicación especializada en economía y finanzas, análisis semanal, con quien vamos a conversar sobre lo que generó mucha noticia durante el proceso electoral en Estados Unidos. Salió ya electo Donald Trump y el mundo está con grandes signos de interrogación. Donald Trump está pateando no solo el tablero de la geopolítica, sino muchos están a la expectativa es qué incidencia va a tener el gobierno de Donald Trump, sus decisiones políticas, sus políticas en la economía mundial y evidentemente la región, Latinoamérica y el Caribe no son las excepciones. Walter Spurrier, buenos días y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación. Bueno, entremos en materia. ¿Qué se puede esperar de las políticas de Donald Trump y qué incidencia puede tener esto en la economía mundial y en la región? Bueno, el punto de partida es de que hasta ahora tenemos un presidente electo que hizo una campaña electoral y ha hablado de un plan de 100 días. Y una cosa es con violín, otra cosa es con guitarra. Habrá que ver cómo gobierna, no conocemos todavía su gabinete. Y lo que tenemos son ciertas expectativas. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que él ha dicho con mucha fortaleza en la campaña, con mucha decisión, con mucha hasta exageración, y algo de eso va a hacer, no sabemos cuánto. El primer punto que tenemos que ver, y porque también nos atañe a nosotros, es eso que he hablado de migración, ¿no? Entonces, el de migración dice que va a suspender la inmigración en Estados Unidos de musulmanes. Eso, por supuesto, a nosotros no nos impacta para nada. Pero, en segundo lugar, él habla de eliminar ciertas protecciones que hay para determinados grupos de indocumentados. Y eso sí nos puede afectar a nosotros, afectará sobre todo a México, Guatemala, países de Centroamérica, pero nos puede afectar a nosotros. Y hay ciertos grupos de indocumentados en Estados Unidos que han tenido protección bajo el gobierno de Obama, esencialmente los que llegaron como niños con sus padres ilegales y han crecido en Estados Unidos, solo conocen los Estados Unidos, pero no tienen papeles. Y ellos pueden ser deportados. Entonces, de pronto podríamos tener ese tipo de retorno de ciudadanos al país, igual que a otros países de América Latina. Después, él habla de deportar a los indocumentados que han delinquido. Eso también lo ha estado haciendo el gobierno de Obama y cada cierto tiempo llegan aviones al Ecuador con ecuatorianos que han sido deportados. Entonces, pudiese haber una mayor presencia o ofensiva de las autoridades de inmigración americanas para deportar a ilegales, pero no podemos pensar, no podemos creer que va a haber una campaña que pueda llevar a enfrentamiento de la policía con la comunidad. No va a llegar a ser una cuestión así masiva, pero un efecto va a tener, y sobre todo, como digo, México, Centroamérica, y podrá tener un efecto también en el Ecuador. Dentro de ese rubro, Walter, podría tener un doble impacto. El doble impacto de personas deportadas que podrían llegar, en este caso al Ecuador y a otros países de la región, con lo cual se presentaría un problema de empleo, porque son personas que recién estarían llegando, y ahí hay un inconveniente. Y el otro inconveniente que algunos analistas ya están señalando sería la disminución de las remesas de divisas hacia los países latinoamericanos. ¿Concuerdas con aquello? Podría haber lo de las remesas. Y sobre todo, si va al último punto que ha dicho Trump, que hablaba de la construcción del muro y que lo paguen los mexicanos. Y pienso que él está pensando en función de afectar las remesas, justamente, porque México pues no le va a dar un dinero para construir la muralla. En ese sentido, podría tener un efecto en la reducción de las remesas. Ahora, definitivamente una campaña masiva de reducción de los ilegales en Estados Unidos tendría efecto en el empleo en Estados Unidos también, porque los ilegales trabajan y la economía los necesita. Hacen trabajos que muchas veces los legales o
o los residentes o los ciudadanos americanos no están dispuestos a hacer. Entonces eso tendría un cierto impacto negativo en la economía de los Estados Unidos y en todo caso en el frente de migración esa es un poco la situación. Ahora, el mayor impacto, ¿sí? No, por favor, termina Walter. Sí, de mayor impacto viene a ser lo relativo al comercio. Ahí Trump ha hecho ciertas declaraciones que preocupan referente al comercio. Lo primero que ha dicho referente al comercio es que se va a retirar las negociaciones por el acuerdo Asia-Pacífico, en el cual nosotros no somos parte. Y más bien eso le ha dado importancia al APEC, lo que se acaban de reunir en Lima, porque pues ahí sí está China. En cambio, en el acuerdo que se estaba por firmar por el Asia no estaba China, así como no estaba tampoco el Ecuador. Luego habla, y esto sí es preocupante para nosotros, él habla de que lo primero que va a hacer es revisar las prácticas de comercio excesivas o injustas o discriminatorias contra productos de los Estados Unidos. Y él está pensando sobre todo en China, pero al hacer revisión de las medidas que se han tomado, podría estar anotando nuestra salvaguardia. Y entonces yo sí pienso que harían bien las autoridades nacionales en acelerar la eliminación de las salvaguardias. Igual se van a ir, igual hay el compromiso para eso, pero ¿por qué no comenzar desmantelándolas en enero, desmantelarlas en enero, febrero, marzo, en lugar de hacerlo en abril, mayo o junio? Entonces, ahí sí de pronto podrían decir, ajá, ustedes discriminan contra nuestros productos, ponen barreras excesivas, nosotros vamos a tomar medidas compensatorias y eso perjudicaría nuestras exportaciones. Ahora, Donald Trump en su discurso, Walter, ha sido o ha estado orientado en cuanto a su discurso a hablar de recuperar Estados Unidos, hacer de nuevo de Estados Unidos una nación grande, y ha hablado mucho de la necesidad de proteger la industria, de proteger la agricultura en ese sentido. Y en lo que tú acabas de decir, esto sería de doble vía. Por un lado va a presionar para que se eliminen las salvaguardias, pero por otro lado él también estaría presionando a efectos de proteger más aún sus productos. Entonces, ahí no se marca una asimetría tremenda. Bueno, él lo que está hablando es, en ese caso, es para exportar los productos americanos y que ocupen mayor posición, lo que significaría mayor producción en Estados Unidos. Un poco, eso sí, lo que tú señalas, el discurso de Trump sobre el comercio no toma en cuenta el hecho que las acciones que pueda tomar los Estados Unidos, muchas tienen sus limitaciones por los acuerdos internacionales y también por las medidas que pueden tomar de compensación los otros países. Él habla, por ejemplo, de poner un arancel de 45% a las importaciones que vienen a Estados Unidos de China y de 35% a las que vienen de México, a la vez de retirarse del NAFTA. Si Estados Unidos hace eso, va a haber un problema en la economía mundial, porque también va a afectar a las exportaciones de los Estados Unidos. General Motors, por ejemplo, el principal mercado de General Motors es China, ¿no? Los Estados Unidos va a verse afectado. Estados Unidos vende grandes cantidades de cereales a China, se va a ver afectado. En el caso de México, hay muchos productos que entran y salen. Por ejemplo, de México, así como de China, pueden estarse exportando a Estados Unidos insumos para la industria de los Estados Unidos. Y Estados Unidos producir bienes finales en base a esos insumos que ha importado. O sea que es muy difícil lo que pone Trump. Lo que pudiese ser es que como negociador, porque lo que más se considera un negociador, es que ponga estas posiciones extremas para que China, México y otros países estén dispuestos a negociar cambios en los acuerdos que sean más favorables hacia los Estados Unidos. Pero Donald es un Trump, efecto más loco de la economía mundial. Ahora, pero Donald Trump también ha dicho, a ver, lo que quiero es establecer acuerdos bilaterales y estos acuerdos bilaterales tienen que construirse con equilibrio, en estricto marco de justicia. El tema es cómo Donald Trump está entendiendo y comprendiendo el tema de justicia, porque daría la impresión que la justicia solamente estaría enmarcada para Estados Unidos. Ahora,
¿El qué está planteando? ¿Está planteando un espacio, un horizonte de crecimiento endógeno en Estados Unidos? Bueno, implicaría que en buena medida sí. Lo que sucede, como yo lo interpreto, es de que una generación atrás, o un poco más de una generación atrás, en el centro de Estados Unidos, en los estados que han votado por él, habían las grandes industrias del acero, del automóvil, de electrodomésticos, etcétera, que empleaban a gente de por vida. Y después vienen los hijos de ellos también pensaban ir como obreros a trabajar en esas empresas que daban grandes beneficios sociales a sus trabajadores. Y esos empleos se han ido con la globalización. La globalización ha mejorado la economía mundial, pero hay sectores perdedores y ganadores. Y en este caso, esos empleos industriales se han ido a China y se han ido a México, pero también se han ido a los robots. O sea, los robots también han desplazado a mucha de esa mano de obra. Pero en todo caso, esa población que eligió a Trump añora esa época y dice tenemos que volver a eso, donde habían buenos empleos industriales. Entonces, es un mensaje que no es del todo, tiene esa base, pero las propuestas que se hacen no son del todo lógicas, porque cuando en Estados Unidos han regresado industrias, por ejemplo, han regresado la industria textil a los Estados Unidos, ha sido con robots, con muy pocos empleados, porque la mano de obra se ha vuelto muy cara para la producción industrial. Entonces, son propuestas que son difíciles de aplicar. Habrá que ver cómo maneja este discurso y cómo logra conseguir quizás mejores condiciones para Estados Unidos, pero no va a alcanzar lo que él quiere. Ese desarrollo endógeno que él quiere no está allí al alcance. Pero por otro lado también podría plantear dos escenarios en la necesidad de recuperar espacio que según él Estados Unidos ha ido perdiendo. Un tema pudiese presionar para un incremento en las tasas por parte de la Reserva Federal, con lo cual Latinoamérica pudiese verse afectado, ya que muchos capitales podrían estar interesados en ir a Estados Unidos con tasas más altas por un lado, y por otro lado estaría presionando también para una disminución del precio del petróleo a efecto de arrinconar por un lado a Rusia y también de una u otra manera entrar a incidir en una desaceleración de crecimiento en China. Bueno, esos son resultados de otras dos aristas de su política económica. La tercera arista de su política económica, que paradójicamente le gusta a los demócratas, es que piensa reactivar la economía americana con obras de infraestructura. Endeudarse Estados Unidos con las tasas de interés muy bajas y hacer enormes inversiones para recuperar carreteras, aeropuertos, etcétera, hacer una infraestructura norteamericana de que se ha estado deteriorando y no se ha estado actualizando con las nuevas técnicas. Eso incidiría en un cierto repunte de la inflación. Eso incidiría entonces para una cierta alza en la tasa de interés, que probablemente él va a hacer nombramientos al Federal Reserve de personas que estén favorables a esas tesis, no tan conservadoras como son ahora, y eso tendría el efecto negativo para los países endeudados en dólares, que su deuda se volvería más cara, pero además para nosotros tendría otro efecto negativo más importante, que eso vendría aparejado con una mayor fortaleza del dólar. Ya se ha dado esa fortaleza del dólar. Ya ha caído el euro en relación con el dólar, el yen en relación con el dólar y se han caído las monedas latinoamericanas en relación con el dólar desde el advenimiento de Donald Trump. Eso nos va a tornar un país más caro a nosotros y va a dificultar más el ajuste que va a tener que tomar el próximo gobierno. La cuarta arista es la del precio del petróleo. Trump piensa desmontar los acuerdos ambientales, las limitaciones que hay para la explotación del fracking, o sea, de los esquistos que hay para el carbón. Piensa autorizar el oleoducto que trae del Canadá hacia los Estados Unidos el petróleo, todo lo cual implica que para un mediano plazo, dentro de pocos años, va a haber mayor disponibilidad de petróleo dentro de los Estados Unidos, incluso para exportar.
y eso pues va a ser un factor que llevará hacia la baja el precio del petróleo. Bueno, gracias Walter por tu análisis. Evidentemente todavía hay un gran signo de interrogación sobre lo que podría hacer Donald Trump. Como muy bien dices tú, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, y las afectaciones eventuales o contingencias que se podrían presentar en la economía mundial y evidentemente en Latinoamérica y el Caribe. Walter, un fuerte abrazo. Gracias, Carlos. Bueno, nosotros hacemos una brevísima pausa y regresamos con más de Pensamiento Crítico.